Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. En la clase de hoy te voy a enseñar una pieza bastante diferente y está direccionada al nicho de maternidad, ¿ok? Vamos a hacer un neceser para bebés, pero es una propuesta muy diferente a lo que tú estás acostumbrado con el clásico neceser rectangular con un cierre, ¿sí? Tenemos 4 compartimientos adentro. Te voy a hablar un poco del material que yo estoy utilizando. Te recomiendo que utilices materiales más coloridos. Recuerda que los niños suelen tener piezas con bastantes colores, bichitos, ositos, patitos, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Lo que importa acá es el tema de la confección y la pieza en sí. Así que ponte cómoda que vamos a empezar con los materiales y la confección. En cuanto a los materiales, yo estoy utilizando lona, ¿ok? Es una lona estampada la que yo estoy utilizando ahorita. También voy a utilizar plástico. Yo estoy utilizando este rosado, pero tú puedes usar el plástico transparente. Incluso puedes, si quieres, hacer esta pieza de la misma tela principal que estás haciendo todo. Estoy utilizando bies industrial, ¿ok? Bies industrial. ¿Qué más? Estoy estructurando mis piezas con Notex. Fíjate, esta ya está estructurada, la estructuré con Notex de 100 gramos. No es un Notex muy grueso, es bastante maleable. A mí me gusta bastante utilizar esa textura porque es maleable, ¿ok? Y 2 broches de presión. Entonces yo ahorita voy a empezar diciéndote todo lo que yo ya he avanzado, que son cosas sencillas que tú no vas a tener ningún problema en hacer, y con las medidas, ¿ok? Vamos a empezar por la tapa. La tapa tiene una medida, a ver, ¿cuál es la medida? De 20,5 por 11, ¿ok? 20,5 por 11, vas a cortar 2 partes, ¿ok? Acá hay una parte y acá hay otra parte. Estructuré una de ellas con Notex, ¿ok? Pegamento del Notex, pegamento en la tela principal, en mi lona. Cuando se secó, uní los dos y quedó estructurado, ¿ok? Una de ellas está estructurada porque si no queda muy blandita porque la lona es demasiado blanda. ¿Qué cosa hice? Una vez que está estructurada, uní revés con revés, ¿ok? Para que los derechos queden hacia afuera. ¿Cómo hice esta curva? Yo la hice con 3,5. Tú puedes tomar el cono del hilo que tú uses, pones en el rinconcito y marcas, ¿ok? Tiene una circunferencia aproximada de 3,5 centímetros. Puedes hacer así o puedes hacer con el compás los 3,5, eso es a tu gusto, ¿ok? Puedes dar la curvatura que tú desees. Yo estoy usando 3,5. Entonces, una vez que está derecho, revés con revés, ambos derechos hacia afuera, paso una costura, primero una costura de seguridad para unir las piezas, ¿ok? Viene en el borde una costurita aquí. Después que pusiste la costura, recién ahí aplicas el bies para que quede mucho más prolijo. Distancia de los botones, ¿ya? De los botones de presión. Del borde de abajo hacia arriba 1,5 centímetros. De los laterales hacia adentro 3 centímetros, ¿ok? Entonces va a quedar aquí, así. De este borde hacia adentro 3 y de aquí, de este borde hacia arriba 1,5 centímetros, igual en ambos lados. Aplicas 2 broches de presión, ¿sí? Eso es en cuanto a la tapa. Por ahora la vamos a reservar porque no la voy a utilizar ahorita. Vamos a hablar de estos bolsillos, ¿ok? Estos bolsillos, déjame ver la medida primero. 28 por 19,5. Hoy se cayó. 28 por 19,5. Vas a cortar dos piezas en tela principal y 2 piezas en plástico, ¿ok? Yo estoy utilizando plástico, no estoy utilizando forro, yo estoy utilizando el plástico como forro. Si tú gustas, tú puedes poner forro y después plástico. Entonces son 2 piezas de material principal y 2 piezas de plástico. Para armarlas, yo simplemente corté el plástico y corté el material principal, pero yo he cortado más grande, ¿ok? He cortado el plástico un poco más grande. ¿Por qué? Porque el plástico suele resbalarse, ¿ok? Entonces, para que no se resbale y que yo tenga el mismo tamaño, yo corté el plástico más grande, apoyé mi tela principal, hice una costura de seguridad en el borde y después recorté el excedente. Te dejo las fotos aquí para que tú veas. Entonces el plástico un poco más grande, coses todo y después sacas el excedente. Aplicas el bies, ¿ya? Que te quede prolijo el bies tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y tienes 2 piezas, ¿ok? De esas son 2 piezas que ya están listas con el forro. También la voy a dejar aquí un ratito
quiero mostrarte todo y las medidas. Antes de esta, porque esta vamos a trabajar ahora. La medida del cuerpo, ¿ok? Vamos a darte la medida del cuerpo. Tienes que cortar dos piezas iguales. A ver, tiene 28 por 42 y medio, ¿ya? Entonces, 28 por 42 y medio. Dos piezas, una de ellas estructuré con Notex, ¿ya? Sí, el pegamento en ambas partes que se seca, unes los dos y ya está listo, bien parejito. También otra cosa que a mí me gusta hacer es cortar el Notex un poquito más grande. Entonces yo corto el Notex un poco más grande. Una vez que pegue los dos, que están bien sellados, bien pegados, yo voy y recorto el excedente. Así fue como yo hice esta, para que el Notex quedara bien prolijo y parejo, exactamente del mismo tamaño. De esta pieza de material principal son dos, pero yo corté una más grande, ¿ok? Eso también, si tú gustas, puedes hacer así, ¿ya? Yo corté una en el tamaño que yo voy a trabajar y la otra es apenas 1 centímetro o medio centímetro más grande. ¿Por qué? Porque una vez que la pieza esté toda armada, lista acá, antes de unir las dos, a mí me gusta que sobre, porque yo hago una costura de seguridad y corto los excedentes. Es bastante a tu criterio cómo te adapte. A mí me encanta trabajar así, siempre con excedentes. Pero de lo contrario, en efecto son dos piezas iguales de este mismo tamaño. Las voy a reservar por ahora. Ya durante el armado tú vas viendo cómo se desarrolla y vas a comprender de repente las medidas. Esta parte, ¿ok? Esta parte yo la estoy haciendo solo con plástico. Y estoy utilizando el bies. ¿Cuál es la medida? Te digo la medida y qué hace esta cinta acá también, porque ves que hay una cinta masking tape aquí. También la hice un poquitito más grande, ¿ok? 29 y medio. Te voy a decir algo. La medida exacta, si tú quieres hacer, es del mismo ancho del bolsillo, ¿ok? El ancho es el mismo. ¿Cuánto teníamos? ¿Te acuerdas? Teníamos 28. Entonces, acá esta tiene 29 y medio, pero la medida final es 28. ¿Por qué? Porque esto va a ir así. Y como el plástico a veces se resbala, me gusta tener un poquito de sobra, aunque sea medio centímetro acá en los costados, y después de coser yo voy a sacar el excedente, ¿ya? Entonces, a principio 28 centímetros, yo lo estoy cortando con 29 y medio, y el alto sí se va a mantener, independiente de cómo lo hagas, son 16 centímetros, ¿ok? 16 centímetros. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Primero, antes de nada, lo primero que yo hice, tomé mi plástico y del borde, del lateral hacia adentro marqué 7 centímetros y puse mi masking tape, ¿ok? Acá en este lado de la masking tape es que alcanza mis 7 centímetros. Posicioné un bies, el bies industrial normal, solo lo doblé y lo posiciono ahí. ¿Por qué? Porque yo necesito aplicar el bies acá arriba. Fíjate, ¿cuál es la dinámica? Yo solo voy a coger esta puntita, ¿ya? Voy a agarrar esta puntita para que quede dentro del bies. Simplemente apliqué el bies acá, nada más. Y esta parte no la coso todavía, ¿ok? Yo, por cierto, la había cosido, me emocioné, la cosí. Y después me dije, uy caramba, cosí, no debí coser, así que lo desarmé. Pero tú ya sabes que esta costura va a ir después. Entonces el plástico, 7 centímetros, marcas aquí, pones tu masking tape. Si quieres marcas con un lápiz, yo no marco porque no se ve el lápiz en el plástico, ¿no es cierto? Entonces prefiero usar la masking tape. Pasas el bies acá, agarrando esta puntita. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser posicionar sobre uno de los bolsillos, ¿ok? Vas a posicionar sobre los bolsillos, levanta esto y pasas una costura en el borde, muy en el borde, solo para unir plástico y bolsillo, ¿ok? Bolsillo pequeño con bolsillo grande, aquí abajo. Por ahora eso, cosemos eso. Después que hemos cosido eso, vamos a coser los laterales. Vamos a sacar el excedente, si es que queda, y recién ahí vamos a coser el bies, ¿ok? Ahí sí, vas a posicionar el bies justo pegadito con la cinta masking tape. Eso nos va a permitir que el bies quede recto y no quede torcido, y ahí lo vas a coser sobre esto. Así que vamos a coser primero acá por partes. Punto medio con punto medio si estás haciendo tu plástico más grande. Si haces del mismo tamaño, simplemente ubicas los dos y ya está. Ah, espérate, no te dije, voy a utilizar un bies, ¿ok? Para cerrar mi neceser. Yo hice un bies con la misma tela
que estoy utilizando. ¿Sí? La mía tiene 1,5 metros, no mentira, tiene más, pero 1,5 metros es suficiente, ¿ok? 1,5 metros de largo por 4 de ancho. ¿Sí? Yo uso esta medida, 4 de ancho por 1,5 metros es suficiente. La mía debe tener como 2 metros, pero 1,5 es suficiente. Entonces vamos a empezar a coser aquí. Entonces ahora tengo el bolsillo armado, ok, por ahora lo tengo así, viste, yo cosí primero aquí los laterales y fíjate, voy a cortar el excedente del plástico. Entonces cortado el excedente, yo recién ahora voy a coser aquí, ahora voy a posicionar mi bies justo en el margen de mi cinta masking tape y voy a pasar una costura acá. ¿Por qué? Porque necesito hacer, acá tengo un bolsillo entero, necesito hacer dos, uno para los pañitos húmedos y otro para poner la crema, ya iba a decir pomada, para echar la crema de la escaldadura, ¿ok? Mira cómo queda ahora. Aquí está el bies que yo puse para separar. Entonces tengo un bolsillo grande y otro un poquito más pequeño, ¿ok? Ahora un detalle, estás trabajando con cristal, con plástico, ¿ok? Cuando tú pones la masking tape, él queda marcado el pegamento aquí. Creo que puedes ver que quedan restos del pegamento. Eso sacas con un paño húmedo y aceite de bebé. Pasa suavecito y todo eso va a salir y tu pieza está limpia nuevamente. Ahora después ya lo voy a sacar. Entonces ahora vamos a armar esto. Ya tenemos esa pieza y esta. ¿Ok? Entonces tenemos dos piezas. Una con bolsillo, con el bolsillo adicional, y esta va a ser un bolsillo simple. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar en la parte principal. Yo estoy aplicando en la parte donde yo hice la estructuración, ¿sí? Donde yo estructuré con el Notex, aquí es donde yo voy a aplicar. Lo que vas a hacer es unir las puntas, ¿ya? En cada extremo del cuerpo. Uno ahí y otro aquí, ¿ya? Entonces vas a pasar una costura ahora en los bordes, solo en los bordes, ¿ok? No vas a coser a 1 centímetro ni nada por el estilo, es solo para fijar ambas partes. Una vez que fijes estas partes, vamos a poner la otra que va a ser la capa, ¿no es cierto? La parte externa de nuestro neceser. Así que ahorita voy a coser todo esto. Una de cada vez voy a coser. Dejo eso ahí y empiezo acá. Así quedó entonces. Tienes dos bolsillos grandes, tienes uno más pequeño y otro pequeñito que es donde vamos a poner la crema. Lo que vamos a hacer ahora es unir, ¿ok? Unir la parte externa. Y aquí yo voy a hacer una pausa, te voy a explicar y voy a hacer la pausa para hacer el procedimiento que voy a hacer. ¿Cuáles son tus opciones? Te voy a dar las opciones y te voy a decir lo que yo voy a hacer. Yo lo voy a unir con un bies, lo voy a cerrar, perdón, con un bies, que es el bies que te mostré ahorita, ¿ya? Que yo hice. Pero tú puedes hacer, si no quieres hacer con bies, puedes hacer con costura guante, que es derecho con derecho, coses, volteas y haces el pespunte, ¿ok? Yo voy a hacer así. ¿Qué voy a hacer ahora? Antes de ubicar mi tapa, yo voy a pasar una costura de seguridad. Primero, pegamento, ¿ya? Yo voy a estructurar ambas partes. Estructurar no, voy a unir ambas partes. Pegamento aquí, espero que se seque y lo pongo, ¿ok? Lo apoyo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir que la parte externa, que es justo donde va a ir la tapa, esté bien asentada con toda la otra pieza y yo no tenga telas o que la lona esté floja, porque cuando llene mi neceser de cosas del bebé no quiero que esta parte quede así floja, ¿ok? Entonces por eso yo voy a empastar con pegamento. Así que voy a empastar con pegamento, voy a unirlos, voy a coser el contorno, ¿sí? Voy a coser el contorno y regreso para mostrarte la altura que vamos a aplicar la tapa. Voy a aprovechar para sacar el pegamento que está aquí, que quedó de la cinta masking tape, y ahora seguimos.
Fíjate cómo quedó. Yo apliqué ya la parte de atrás, corté el excedente. Recuerda que te dije que mi parte externa era un poquito más grande. Corté el excedente y ya está todo listo. Entonces tengo mis bolsillos, tengo todo esto, saqué el pegamento de aquí y ahora voy a aplicar la tapa, ¿sí? La tapa, pero antes de aplicar la tapa, te voy a mostrar. La tapa la vamos a aplicar acá, ¿ya? Acá la vamos a aplicar. Pero antes de aplicar la tapa, yo quiero hacer una pequeña curva en las esquinas, ¿ok? Esto, ¿cómo yo voy a hacer? Para que tú tengas una idea. Es fácil que tú encuentres todo con las medidas exactas, pero cuando tú quieres hacer algo sola, por tu cuenta, no puedes porque no sabes cómo calcular, cómo vas a decidir cuál es el tamaño de la circunferencia que quieres. Entonces yo te voy a explicar ese tipo de cosas. Vamos a medir la mitad acá. Vale, vamos a medir así. Estaba buscando mi cinta métrica, pero la dejé sabe Dios dónde. Ubicas punto medio aquí, punto medio aquí y punto medio de tu tapa. Y vas a ubicar punto medio con punto medio. ¿Ya? Ubicas punto medio con punto medio porque la tapa va a ir acá y va cosida de esa forma, con la parte derecha de la tapa. A esto se le llama parte derecha de la tapa, ¿ok? La que tiene esta parte. Esta, cuando los broches quedan así, es la parte interna. Entonces, la parte derecha con derecha de la tela, punto medio con punto medio, y ubicas aquí. Voy a poner un ganchito solo para marcar. Que lo que te quiero explicar es el tamaño que tú le vas a dar acá a la profundidad, ¿no? La circunferencia, perdón. Porque yo le quiero hacer redondita, porque quiero que combine con esto, y otra porque es mucho más fácil para que tú apliques el bies en partes curvas, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho utilizar esto. Tú sabes que yo utilizo en varias piezas. Tiene un rayo de 3,5 centímetros, ¿ok? Equivale casi al tamaño del cono. Fíjate, cuando tú apoyas el cono del hilo es casi el mismo tamaño, así que si tú no tienes esto, tú puedes utilizar el cono de tu hilo para hacer la circunferencia, ¿ok? Yo voy a utilizar la madera esa, creo, vamos a ver. Pero aquí yo tengo que tener en cuenta lo siguiente: mi curva no puede llegar hasta acá. Entonces, por más que me guste utilizar este tamaño, fíjate que no va a ser posible, porque mi circunferencia va a ultrapasar, va a quedar sobre mi tapa. Entonces tengo que hacer una circunferencia un poco más pequeña. Así que voy a tomar otra cosa. Puede ser una moneda, puede ser un carrete de tu máquina. Es solo para dar una circunferencia. Con ese voy a hacer, ¿ya? Con este vamos a marcar. Mira. Esquina, marcas. Borde, con borde apoya tu... ¿Cómo se llama eso? Eso de la máquina. Carrete, bobina, bueno, ¿cómo se llama en tu país? ¿Ok? Esa cosita. Entonces vamos a marcar aquí y pasas una línea. Pasas la línea y vas a cortar. Listo, mira. Es apenas una curva, ¿sí? No es muy pronunciada. Entonces voy a hacer eso en los 4 lados de mi pieza. Entonces ahora que ya hice las 4 esquinas, ya hice la circunferencia, voy a pasar una costura de seguridad para unir la tapa, ¿ya? Recuerda, va esta parte del broche, ¿sí? Mirando hacia la parte derecha de la pieza, una costura de seguridad por ahora, y ahí vamos a llenar el neceser para poder ubicar los broches del otro lado antes de cerrarlo, antes de poner el bies. Hecha la costura, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser llenar nuestro neceser, porque necesitamos ubicar los broches aquí, ¿ya? De este lado. Entonces vamos a llenarlos. Como saben, la mayoría sabe, yo no tengo bebés, ¿ok? Mi bebé tiene 13 años, no tengo bebés, entonces no tengo ropas, no tengo pañales, no tengo nada para llenar, pero traje otras cosas que van a hacer el mismo efecto. Vamos a poner el pañal, la crema acá. Aquí vamos a poner pañales, ¿ya? Pañales.
Que los pañales sabes que son delgaditos, entonces no hay mucho problema con eso. Vamos a poner el pañito húmedo acá atrás, en el bolsillo grande. Y vamos a poner un cambio de ropa. Traje dos porque no sabía. Voy a usar el más grueso. Y vas a poner aquí. Listo, fíjate, tu neceser está lleno. Cuando tú sales con el bebé, tú llevas la bolsa, ¿no es cierto? El bolso del bebé, entonces no vas a cargar tantas cosas. Básicamente es un cambio de ropa, la crema, los pañales y el pañito húmedo. Entonces vas a cerrar y vas a marcar. Unes bien las puntas y vas a traer un tapa. ¿No? Fíjate, entonces a mí me parece que aquí está bien la ubicación de mi tapa. Entonces voy a marcar mis broches ahora acá, que quede bien recto acá, bien prolijo, y aquí marco los broches. Verifica varias veces, ok, porque una vez que tú pongas mal el broche, toda tu pieza está mal hecha, toda tu pieza queda mal porque no va a cerrar. A ver, sí está bien, así que voy a aplicar el broche. Ahora ¿cómo? Voy a sacar todo esto. Y voy a aplicar, pero ahí tú vas a levantar un poquito, fíjate, solo la parte externa de tu pieza, acá más fácil. Aquí. Levanta la parte externa y así es como queda tu pieza. Recuerda que la parte estructurada con el nótex es la parte que están los bolsillos. Entonces acá está el nótex y el broche yo lo voy a aplicar solo aquí, pero ahí ten en cuenta lo siguiente: esta lona es muy delgada, entonces para que yo pueda aplicar los broches y que no se vayan a romper cada vez que yo esté abriendo, justo donde yo voy a aplicar los broches yo voy a poner un refuerzo de sintético. Voy a poner el refuerzo, voy a aplicar el broche y te voy a mostrar antes de cerrar cómo quedó el refuerzo que yo puse para que tengas idea de qué cosa estoy hablando. Mira, yo he aplicado con un sintético, puse uno, puse al revés, uno otro, no importa, quiero que tú veas, ¿ya? Estoy utilizando sintético, ¿ok? Un sintético que yo tenía, no estoy utilizando un refuerzo de lona, de nótex, nada. ¿Por qué el sintético? Porque es más grueso, ¿ok? Fíjate, en ambas partes estoy utilizando sintético, ¿ya? Entonces una vez que está así, ahora sí, vuelvo a pegar mi pieza, vuelvo a pegar y ya puedo cerrarla, ¿ya? Ya puedo cerrarla. Ahora voy a aplicar el bies para cerrarla. Como te dije, si tú no quieres el bies, derecho con derecho, coses, dejas la apertura, volteas toda la pieza y haces un pespunte. Es como tú quieras hacer, a mí me gusta hacer con el bies. ¿Y por qué estoy utilizando este bies que yo he preparado? Porque el bies industrial que yo tengo es demasiado delgadito, ¿ok? Si quieres usar bies industrial, tiene que ser el bies ancho, porque si usas el bies delgadito como el mío, no te va a quedar prolijo el acabado, porque no va a tener espacio ancho suficiente para dar la vuelta, hacer la vuelta del bies. Vamos a empezar por el medio, por la parte de adentro, porque yo quiero hacer la primera costura aquí y cuando voltee el bies que quede la parte de afuera más prolija. Entonces voy a poner acá todo el contorno y voy a coser el bies todo en este contorno, ¿ya? Ok, de este lado derecho de mi bies le haces un doblez en la punta. Ay, mira, acabo de destruir mi uña aplicando el broche. Vas a poner, vas a doblar así una puntita, vas a aplicar acá en medio, ¿sí? Derecho de tu bies con derecho de la parte interna y pones un par de ganchos y empiezas a coser el bies. Ahora lo que yo voy a hacer es llevar el bies todo hacia el otro lado. Y ahora sí voy a poner ganchos en todo, ¿ok?
Ya está listo, entonces ya apliqué el bies. Ahora lo que quiero hacer es cerrar nuestro neceser de bebés. Ya está, ¿ves? Así queda entonces. Y la parte de adentro, un bolsillo grande, otro bolsillo grande, un bolsillo más pequeño y otro para la crema, ¿ok? Así que espero que te haya gustado nuestra pieza de hoy y nos estamos viendo en el siguiente video.